pasado. Solo voy a poner esto. Por si alguien me llama. Es un profesor que llama. Dile dónde está, métete ahí dentro y le explicas simplemente, ¿no? Vale. Bueno, pues empezamos, ¿no? Buenas noches a todos, ¿no? Buenas tardes. Agradezco a todos por haber venido. Agradezco especialmente al colegio, a la institución Colegio de Doctores y Licenciados de Murcia y a todos los amigos, compañeros de trabajo del instituto, de amigos, familiares, para hacer este acto de presentación del libro Sin embargo, no se muere. En primer lugar, empezaremos esta presentación comentando esta falta de evidencia, ¿no? O sea, ¿por qué es eso? Es que no está tan claro que la Tierra se mueve, ¿no? O sea, no está eso archisabido, archicomprobado. Entonces, partiré de la declaración que hace unas décadas dijo el principal representante del marxismo romántico, Ernst Bloch, ¿no? Que dice, el sistema heliocéntrico como geocéntrico está basado sobre presuposiciones que no pueden ser empíricamente demostradas, ¿no? O sea, lo dijo él, muchas veces a ellos se les permite decir cosas muy fuertes que a otros no, pero es muy llamativa esta declaración, muy pocos lo saben, pero las personas más puestas en el tema sí saben que las cosas no son tan claras, no está la cosa demostrada tanto en un lado como en otro. Bien, por eso he puesto como un eslogan al principio del libro, esta frase lapidaria de Orwell, decía, algunas veces la primera obligación de un hombre inteligente es reexaminar lo obvio, ¿no? Bien, o sea, lo que parece. Bien, pasamos. Bien, entonces... hola. Entonces, por eso pueden sorprender alguna declaración, ¿no?, de algunas personas eminentes, ¿no?, que digan, más todavía los hallazgos científicos más recientes reivindican la Iglesia de 1633, ¿no? O sea, como siendo en esa postura, no era todo tan claro, tan evidente, ni mucho menos para el caso de Galileo. Incluso hubo una circunstancia muy curiosa. Resulta que una vez en la BBC entrevistan a uno de los máximos representantes actuales de esta corriente de geocentrismo, al doctor Sungenis, y nada menos que al astrónomo de Vaticano, ¿no? O sea, esperando dejarlo en evidencia, ¿no? Consulmano, ¿no? O sea, que es jesuita, ¿no? Y él está en cargo del Observatorio de Vaticano. Y entonces el entrevistador le pregunta al astrónomo, ¿no? Dice, ¿usted cree que el Sol gira alrededor de la Tierra? Y esto le dice, bien, dejémoslo así. Es más fácil hacer cálculos considerando la Tierra en la órbita alrededor del Sol. Le dice el astrónomo así, y eso dice, oiga usted, ¿de qué me está hablando? ¿No? ¿De qué me está hablando? ¿Y qué no está eso? O sea, no estamos hablando de cálculo, estamos hablando de la realidad. Y yo te lo repito la pregunta, y este le dice, pues precisamente como le dije, es más fácil hacer cálculo con la Tierra girando alrededor del Sol, ¿no? Y se ha mojado bastante, ¿no? Podrían haber dicho, bueno, pues ese programa fue quitado de BBC, ¿no? O sea, pero vamos, testimonio queda. Por eso, profesores universitarios a veces han dicho, por ejemplo, en varios libros, ¿no? Por ejemplo, de University of the Pacific, dice, he dicho en mi clase que si Galileo tuviera que afrontar el juicio de la Iglesia en los tiempos de Einstein, perdería su causa por argumentos mucho más fuertes, ¿no? Bien, pues vamos a ver, en este momento, vamos a ver en primer lugar, para presentarlo de una manera plástica, esa equivalencia de dos sistemas. ¿De qué sistema geocéntrico estamos hablando? Muchos conocen el sistema heliocéntrico, ¿no? O sea, de sobra, ¿no? Todos los planetas giran alrededor del Sol y punto. Pero ese sistema geocéntrico, ¿en qué consiste? O sea, no es del Ptolomeo, porque era un sistema más intuitivo,
aunque también relativamente funcional, pero no representaba realmente lo que podría ser la realidad, ¿no? Entonces, en el sistema, lo veréis en qué consiste, lo voy a presentar mediante órbitas anuales. Un momento. Me saldré y voy a ir a... Bueno, pues en este momento vemos, mirad, lo dejo. El sistema heliocéntrico es el de la izquierda, es bien conocido, todos los planetas giran alrededor del Sol. ¿Qué ocurre en el sistema geocéntrico de Tycho Brahe? Tycho Brahe fue un astrónomo de finales del siglo XVI, ¿no? Murió en 1601. Fue financiado por mecenas alemanes para tener un observatorio astronómico donde se dedicaba durante varios años investigando con detalle lo que observaba en el cielo. Entonces sus observaciones minuciosas que dieron luego pie a que su discípulo Kepler hiciera su teoría, pero se basaba en las observaciones minuciosas de Tycho Brahe. ¿En qué consiste? Pues el Sol, junto con todos los demás planetas, o sea, Sol orbita la Tierra, ¿no? Y los demás planetas no orbitan la Tierra, sino como consecuencia de su órbita alrededor del Sol. ¿Qué ocurre entonces? Pues las ecuaciones de posición en cualquier momento son exactamente iguales. Si, por favor, un momento, ahí, mira, para, arriba, ahí, para. ¿Qué ocurre? Si paramos en cualquier momento, podemos observar que tanto en un sistema como en otro, el Sol, como hemos puesto por simplicidad tres planetas, pero es totalmente equivalente para todo lo demás, ¿no? Mercurio, Venus y Marte, ¿no? Todo lo demás ocurre lo mismo. Entonces, las ecuaciones de posición de cada uno de estos puntos, considerados puntos planetas, son exactamente iguales en los dos sistemas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues simplemente, fijaos, si en el sistema de Tycho Brahe yo cojo esta órbita y la empujo, ¿no? O sea, digamos simplemente, en vez de que la Tierra sea centro, hago que el Sol sea centro, ¿no? Y entonces la Tierra ocupa la misma órbita. Por eso de ahí esa equivalencia matemática y geométrica, ¿no? Bien, esta equivalencia ocurre en todas las demás situaciones, ¿no? O sea, todo lo que se pueden presentar, de todo lo que nosotros podemos ver ópticamente, ¿no? O sea, desde la perspectiva óptica es lo que se ve. Es decir, se puede interpretar tanto de una manera como de otra. Por favor, ponme otra vez PowerPoint. Y vamos a la siguiente diapositiva. A la presentación, la siguiente. No, bueno, vete pasando. Bien. Aunque, pero haz la presentación. Por favor. Aquí. Vamos a la presentación. Bien. No obstante, no es todo tan equivalente en los dos modelos. Es una cosa curiosa que incluso yo he trabajado desde una perspectiva geométrica, ¿no? Y he obtenido algunos resultados que más adelante me ocupo de publicar o estudiar más a fondo. Como habéis visto, cuando los planetas orbitan alrededor del Sol y alrededor de la Tierra, se construyen unas curvas que se llaman epicontroides, ¿no? Entonces, desde la Tierra es lo que nosotros podemos observar, la trayectoria de Marte, de Júpiter y de Saturno, ¿no? O sea, tal como lo vemos desde el cielo. ¿Qué ocurre? Ocurre una regularidad bastante buena. En cambio, si nosotros, por ejemplo, tomamos como un punto de partida desde la Tierra, desde un planeta y observamos otro planeta, ocurren irregularidades. O sea, no es equivalente totalmente. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, aquí estamos viendo desde el Marte a otros planetas. Tierra ocurre exactamente igual que antes. ¿Por qué? Porque es la situación inversa. Tal como vemos el Marte desde la Tierra, vemos la Tierra desde el Marte, ¿no? No obstante, cuando observamos
Júpiter desde Marte aparecen unas irregularidades y unas curvas muy ya que pierden la armonía. Bien, ¿es eso alguna prueba? Ninguna, no es ninguna prueba. No obstante, es una confirmación del hecho de que no es tan que cualquier punto del sistema solar no es equivalente en cuanto a su posición, ¿no? Bien. Seguimos. Bueno, en ese sentido, cuando observamos las pruebas, cuando se observan las pruebas de Galileo, sobre todo basadas en la parte geométrica, pues todas fallan. ¿Por qué? Porque tienen doble interpretación. Por ejemplo, esos son sus dibujos de las manchas solares, ¿no? Incluso él hacía una deducción muy poco lógica, muy poco física. Él observaba que las manchas solares recorren el Sol, ¿no? Recorren. Entonces él decía, el Sol rota, vale, de acuerdo, pero de ahí sacaba la conclusión de que la Tierra rota, simplemente por la rotación del Sol. Y entonces carecía de toda fundamentación física para afirmar tal hecho, etc., ¿no? También observaba las fases de Venus, podía ver con el telescopio fases de Venus, y él decía que eso únicamente es posible desde el sistema heliocéntrico, porque el sistema de Ptolomeo no lo daba. No obstante, él tenía que haber utilizado el sistema de Tycho Brahe, y eso era su problema, que el sistema de Tycho Brahe ya se enseñaba en las universidades de aquel entonces. Tycho Brahe murió en 1601. Bien. Por lo tanto, lo que son las pruebas ópticas no pueden tener consideración. Seguimos. Bien, entonces, vamos en el siguiente apartado, vamos a considerar lo que son objeciones comunes a geocentrismo, ¿no? O sea, y vamos a péndulo de Foucault, ¿no? O sea, que es una de las objeciones más comunes y se ha presentado como una prueba definitiva de heliocentrismo, ¿no? De tal manera que Foucault, que hizo experimento en 1851, hicieron un péndulo muy grande en París, luego se hizo otro con el tiempo en Leningrado, en Nueva York, etc., que se presenta supuestamente como una prueba de la rotación terrestre, pero no lo es, y vamos a ver ahora por qué. ¿Cuál es la lógica de péndulo de Foucault? La lógica es la siguiente: se considera un péndulo, ¿no? Aquí en este caso lo consideramos en el polo norte, donde sería más fácil, donde podríamos observar la vuelta completa, y se considera que el plano oscila, ¿no? Que es fijo, mientras la Tierra rota por debajo, ¿no? O sea, digamos, el plano de oscilación de péndulo, que está determinado por la fuerza de la gravedad y la tensión de la cuerda, determina un plano y entonces se considera fijo. De manera que la Tierra rota debajo. De forma que en un día ocurre la vuelta completa, ¿no? Bien. En el Ecuador no hay movimiento y en las altitudes más para arriba necesita más de 24 horas. Sin embargo, esto tiene otra explicación perfecta desde la perspectiva geocéntrica. ¿Qué es en la perspectiva geocéntrica? Es el universo entero que rota. Entonces, según el principio de Mach, que dice que cualquier experimento inercial se puede expresar en términos de la interacción de ese sistema y el resto del universo, ¿no? Un principio que sigue válido. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre aquí? En este caso, el plano está fijo, pero respecto a la atracción del universo. El universo, cuando gira, mantiene, o sea, empuja el plano de forma que se produce la rotación. De manera que desde las dos perspectivas, tanto heliocéntrica como geocéntrica, se obtienen las mismas fórmulas, ¿no? Se obtienen las mismas expresiones que explican este hecho. Entonces, esto es el principio de Mach, ¿no? O sea, los efectos inerciales de cualquier sistema son el resultado de la interacción del sistema y el resto del universo, ¿no? Bien. Entonces, esto está perfectamente probado por uno de los, también por los heliocentristas físicos Mistetor y Wheeler, en el libro Gravedad, que tiene más de 1000 páginas, ¿no? Que dice que la fuerza inercial producida por una burbuja giratoria y gigantesca
equivalente al resto del universo, girando sobre una Tierra inmóvil, producen la misma aceleración de Coriolis y centrífugas que las convencionales de Newton con respecto al espacio fijo. Bien. Entonces, ¿cuál es aquí el error de planteamiento? ¿Cuál es aquí el error de planteamiento? Es mal aplicado modus ponendo ponens. Es decir, si, por ejemplo, tenemos proposiciones Tierra rota, B, A, ¿no? B, universo rota, C, péndulo gira. Bien, pues, no se me viene aquí. Bien. Si resulta que, si es cierto que, efectivamente, si la Tierra rota, entonces péndulo va a girar. Y entonces, como nosotros observamos que el péndulo gira, entonces sacamos la conclusión, pues sí, efectivamente, Tierra rota. Ojo, eso sería así si eso fuese la única causa. Si eso fuese la única causa de este efecto de la rotación, pero no es. Físicamente no es. O sea, puede existir otra causa, que es la rotación del universo, que es físicamente equivalente y puede obtener el mismo efecto y puede producir, por lo tanto se puede sacar la otra conclusión. Bien, seguimos. Bueno, aquí comentaré, digamos, una perspectiva respecto a la gravedad. Una de las primeras objeciones a Newton, cuando presentó su teoría de la fuerza de gravedad, hablaba de ella, incluso lo tomaban, vamos, se mofaban de él y tal, porque él defendía, en el fondo, una fuerza que actúa a distancia. O sea, Tierra y Luna, la Tierra y la Luna se atraen, pero diga usted, ¿cómo puede un cuerpo actuar sobre otro si no está pegado, si no hay una transmisión de fuerza? ¿No? Era una objeción lógica, no era ninguna tontería, ¿no? Pero bien, como los resultados observacionales de la gravedad son correctos, son resultados experimentales, no hay ningún problema, se obtienen unas fórmulas que funcionan. Entonces no se pone ningún problema y ya está, ¿no? Bien. El problema es que no se sabe cuál es la causa de la gravedad, qué es lo que lo produce. Pues bien, en el geocentrismo, sin que sea esto de forma imperativa, no obstante, hay muchos argumentos, razones para explicar el mecanismo de funcionamiento de la gravedad. ¿Cómo funciona, digamos? Realmente se defiende, pero esta postura se defiende también desde una posición de los descubrimientos actuales. Resulta que, según esta teoría, que la primera la sacó Lesage, es la teoría de la gravedad fundada a través del empuje de partículas subatómicas. Entonces, brevemente, resulta que según esta teoría, todo el espacio está lleno de unas partículas subatómicas muy pequeñas que rellenan todo y que también da origen y la explicación, por ejemplo, de la materia oscura. ¿Qué ocurre con estas partículas? Su densidad es mayor que la densidad de las partículas atómicas, de manera que ellas intentan ocupar el espacio de menor densidad. ¿Qué es lo que ocurre entonces en ese momento? Al intentar ocuparlo, se produce como un corrimiento de estas partículas hacia el cuerpo, hacia las partículas atómicas. De manera que este empuje se traslada de una a otra y además mediante una velocidad que prácticamente podemos considerar instantánea, ¿no? Una velocidad enorme. Es decir, de manera que se produce por el empuje y las fórmulas experimentales que se han obtenido mediante este modelo son exactamente iguales como en la teoría de la gravedad clásica, ¿no? Sin embargo, tienen un aporte muy bueno. ¿Cuál es? Pues evitan esa concepción de una fuerza misteriosa que actúa a distancia, número uno. Segundo, está totalmente de acuerdo con las últimas investigaciones de física, ¿no? Que respecto al mundo de partículas subatómicas. Bien, y por último, aunque no sea una corriente de pensamiento
dominante, ¿no? Se está investigando últimamente precisamente ese, sacando del olvido aquel concepto del éter, de las partículas subatómicas que llenan el espacio, ¿no? De hecho, esa palabra es un poco en los ambientes científicos tabú, porque con la teoría de la relatividad se quitó del medio, ¿no? Pero como existen tantas evidencias de esas partículas subatómicas, ahora mismo recurren a un concepto de éter relativístico, porque no hay una manera, o sea, de evitarlo, entonces es éter relativístico. Bien, pues, bueno, curiosamente, respecto al modelo que hemos comentado antes, de Tycho Brahe y heliocéntrico y tal, hace 3 semanas he visto en la European Journal of Physics una publicación de un físico que investiga, o sea, que demuestra que los dos modelos, no solamente geométricamente, desde la perspectiva geométrica, sino física, son equivalentes. Hasta ahora, por ejemplo, se decía, no, eso de Tycho Brahe se puede dibujar solamente desde una perspectiva óptica, se ve, pero eso no tiene ningún significado físico. Pues mira, este físico, desde una perspectiva totalmente neutral, dice, no, es equivalente, de manera físicamente totalmente equivalente. Bien. Vamos luego a otra objeción, ¿no? O sea, objeción número 1. Si la Tierra estuviera en el centro del universo, entonces los astros más alejados, al estar rotando, se desplazarían con velocidades enormes, superiores a la velocidad de la luz. Eso es imposible. Esa es una de las objeciones primeras. Dice, joder, pero si ya nada más que Saturno tiene su radio, ¿no? Tanta distancia, si esto gira, pues consigues una velocidad igual a la de luz, ¿no? No tiene un nombre específico en astronomía. Pues bien, primero, incluso en la teoría del Big Bang no es contradicción, aunque nosotros no defendemos la teoría del Big Bang, porque para una velocidad de expansión al principio se generan velocidades superiores a la de la luz, y eso no lo cuestiona nadie, pero lo dicen, pero es paradójico, como diciendo, al principio sí pudo ser. Oiga usted, si eso es algo universal, tendría que funcionar siempre, por un lado, ¿no? Por otro lado, una cosa muy importante, hay que distinguir entre, para entendernos, entre lo que es la velocidad geométrica y la velocidad física. Es decir, el principio relativista dice, no es posible transmitir información física a velocidades superiores a c. ¿Qué es lo que ocurre en el modelo geocéntrico? Por eso he hablado antes del éter que llena el espacio. Resulta que si todo el universo gira, resulta que los cuerpos celestes están embebidos como en toda la masa esa rotante, de manera que ellos no tienen variación respecto a lo que está rotando, están como llevados, ¿no? Esta es esa interpretación. Bien. Lo que antes he dicho, bueno, esto de que el universo está rotando, ya sé, en los trabajos científicos actuales ya se considera, por ejemplo, un universo está rotando, ¿no? Como se pregunta tal, y habla sobre las indicaciones de la rotación. Entonces, ¿qué ocurre? Si el universo está rotando, aunque no sea diario, ¿no? Resulta que siempre es posible ir a una distancia lo suficientemente grande que al hacer ese arco consigues unas velocidades superiores a la luz. Pero esas son velocidades geométricas. Einstein mismo lo dice, no es lo mismo, ¿no? Una cosa es que de aquí a aquí yo voy a la velocidad de la luz, y otra cosa es que si yo, digamos, por decirlo así, me llevan en un objeto y entonces ahí me muevo, pero el objeto ya es el que me lleva, ¿no? De manera que mi velocidad es relativa respecto a lo que me está arrastrando. Bien, una cosa más. Esto, las imágenes que he tomado de fondo para mostrar, porque si no sería demasiado largo, son las imágenes que proceden del rastreo del universo, ¿no? Según las últimas mediciones. ¿Qué ocurre? Pues resulta que son también unas evidencias totalmente geocéntricas que rompen
En primer lugar, el principio copernicano. ¿Cuál es el principio copernicano? Que mires desde donde mires, vas a ver lo mismo, ¿no? O sea, quiero decir, por lo tanto, lo que ves tú desde la Tierra, lo mismo desde otra parte del universo también vas a ver. Es decir, el universo es isótropo, es decir, tiene la misma estructura en cualquier parte. Ese es un principio. Sin embargo, ese principio no está evidenciado para nada. ¿Por qué? Porque según este rastreo, primero, astrónomos encuentran que alrededor de la Tierra, bueno, aquí está muy aumentada simplemente para indicar que está en la Tierra, los cuerpos celestes se van ensanchando en 57 esferas concéntricas, ¿no? Que tienen una densidad similar. Y en cada capa esférica hay una configuración similar. Y que todas con el centro, o sea, todas referidas al centro de la Tierra. Las evidencias telescópicas, que son muchas, indican que la Tierra está en el centro del universo conocido, ¿no? Eso ya lo decía Hubble, pero decía curiosamente, dice, pero hay que huir de esa intolerable alternativa. Es decir, no puedo creerlo, pero la evidencia lo dice, ¿no? Bueno, más vamos a hablar luego sobre la filosofía de la ciencia. Seguimos. Bien, esto es simplemente, hemos comentado en las páginas las dificultades incluso de la mecánica de Newton para describir ciertos fenómenos en el sistema solar. Es decir, la misma dinámica mecánica de Newton no permite describir el funcionamiento de nuestro sistema solar por varias cosas, ¿no? Por ejemplo, de manera que exige que no sea el estático. Tiene que, para conseguir ese mismo efecto que vemos, hay que tener en cuenta a la fuerza el resto del universo, ¿no? Y lo comentamos de la siguiente manera. Primero, no es cierto, lo digo así en términos general, que todos los planetas orbitan alrededor del Sol. No orbitan alrededor del Sol, sino alrededor del centro de masa del sistema solar, ¿no? Bien, eso en física todo el mundo lo dice. ¿Por qué ocurre? Júpiter, que tiene 2000 masas de Tierra, ¿no? Al estar tan alejado, hace dar bandazos al baricentro del sistema solar. De manera que, respecto a la Tierra, este baricentro, o sea, el Sol puede estar por un lado del baricentro, otro lado por otro. En ese sentido, el Sol tiene una trayectoria, una órbita de 1000 kilómetros diarios alrededor del baricentro. ¿Qué es lo que produce eso? Produce que la desviación en la rotación de la Tierra, según este modelo, tendría que ser muy significativa. Y ocurre que la desviación de la rotación de la duración del día, que se ha podido comprobar en el periodo de 60 a 2000, ¿no? El periodo de 60 a 2000, es de apenas 4 milésimas de segundo. O sea, esa es la única variación. Por lo tanto, no se detecta esa variación de segundos respecto a la duración del día, que es de 24 horas, ¿no? O de día sideral, que sería 4 minutos menos. Bien. Es decir, que mecánica de Newton no puede describir el sistema solar de forma aislada. Necesita el resto del universo. Seguimos. Bien. Luego, estamos todavía contestando objeciones, ¿no? Al geocentrismo, que dice la gente, pero por favor, ¿qué está diciendo? ¿En qué los satélites no te demuestran eso? ¿En qué no se ve? Etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues un geocentrista americano, ¿no? Hace unos 20 años, ¿no? Envió una carta a la Agencia de Administración Atmosférica, ¿no? De los Estados Unidos con la cuestión. Se planea y ejecuta actualmente el movimiento de los satélites geoestacionarios en base a una tierra fija o una tierra rotante. La respuesta, aunque pasó de una a otra administración, llegó a más muy lacónica. Tierra fija. Tierra fija. Los satélites se mandan a la órbita calculando en las coordenadas de tierra fija. ¿Por qué? Porque esto es lo que funciona. Lo otro no se utiliza, ¿no? Como que le ha dado su cara a ingeniero astronómico, de radioespacial, la Estrada, ¿no?
lo confirman, dice, irónicamente, los ingenieros aeroespaciales asumen parte de la centrada en la Tierra. Entonces, uno puede decir, vale, pero como cálculos son equivalentes, pues simplemente a lo mejor lo utilizamos por comodidad. Ojo, no se trabaja con otro, no se trabaja con otras coordenadas, centrándola en otro punto que no sea Tierra. De forma que luego, otra cosa curiosa que ocurre, los satélites geoestacionarios mantienen una distancia fija respecto a la Tierra y están en órbitas circulares a 22.000 y algo millas sobre la superficie. En cambio, eso no se puede conseguir en otro planeta como Marte. Marte no tolera órbitas circulares, ¿no? Bien, entonces, ¿qué ocurre? Pues más sobre, diciendo lo que acabo de afirmar, ¿no? Digamos, aunque geométricamente son equivalentes esos sistemas, sin embargo, para el funcionamiento de la nave aeroespacial se utilizan perfectamente solamente en la última instancia referencia a la Tierra fija. Bien, una dificultad grande para los satélites sería lo siguiente, porque según la visión heliocentrista, la Tierra no rota de una manera constante, sino con movimientos fluctuantes y espasmódicos. De manera que los geoestacionarios tendrían que continuamente ir corrigiendo su posición, lo cual sería muy difícil de llevar a cabo, y no se hace. Seguimos. Bien, ahora vamos a hablar sobre ya experimentos, otro capítulo del libro, los experimentos que confirmaban que la Tierra está en el espacio. Aquí, bueno, en vez de ver el vídeo lo voy a comentar aquí. Resulta, ya se prácticamente consideraba de que, una vez conociendo los cálculos de Newton, que esa sería la confirmación definitiva de heliocentrismo, porque ingenuamente se decía el cuerpo menor siempre tiene que ir alrededor del cuerpo de masa mayor, ¿no? Bien, eso es regla general, pero no siempre, ¿no? No tiene que ser siempre así, ¿no? En el caso de la Tierra, por ejemplo. Entonces, buscaban una confirmación astronómica, es decir, suponiendo como la Tierra se mueve en su órbita alrededor del Sol, entonces decían, tiene que haber alguna, vamos a ver si encontramos una estrella en el cielo que varía su posición, ¿no? Que tiene una oscilación en el cielo. Que eso sería confirmación de que nosotros una vez lo vemos por un lado y otra vez por otro. ¿Por qué? Porque la Tierra se ha movido en la órbita. Pues no, vamos, esto perfectamente tiene una explicación equivalente geocéntrica, pero por no ahora entrar más en aquel vídeo lo dejamos, vamos. Que en el libro ampliamente tratamos sobre eso, pero eso no tiene, como hemos visto antes, en cuanto a la cuestión geométrica no tiene ningún problema. Pero entonces, ¿cómo físicamente vamos nosotros a demostrar que la Tierra se mueve en la órbita? Pues resulta que han visto que ya el telescopio, para fijarse en esta estrella, tiene que tener una inclinación de unos 5 grados, de un número de grados determinado, para poder captarla. ¿Por qué ocurre esa desviación con respecto a otras estrellas? Debido a la velocidad, ¿no? De la velocidad. O la Tierra en la órbita, o la estrella. ¿Por qué? Porque entonces lo que influye es el cociente entre esas velocidades orbitales de la Tierra o de esa estrella y la velocidad de la luz. Se puede así llamada aberración. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Pues Airy tenía, en 1871, tiene una idea buena de llenar este telescopio de agua, ¿no? Entonces dice, vamos a ver, cómo el Sol, la luz se va a menor velocidad por el agua, resulta que si la Tierra se mueve, para compensar, eso se puede comprobar en la Tierra, ¿no? Para compensar
esa aberración, esa disminución de la velocidad en el agua, tendrá que este telescopio inclinarse más todavía para que la luz le llegue al ocular. Y entonces eso sería evidencia de que efectivamente ha ocurrido por el desplazamiento de la Tierra. Pues bien, para su gran sorpresa, la comunidad científica no ha tenido que corregir ángulo. Tanto el ángulo de inclinación del telescopio vacío como el ángulo del telescopio lleno de agua se han mantenido exactamente igual. Y no sabían cómo explicar eso. Pero, ¿cuál es la explicación? La Tierra no se ha movido. Lo que se ha movido es la estrella. La aberración viene de ese movimiento de la estrella. Ese experimento tan simple está todavía sin explicar. Y se cataloga, lo he mostrado, iba a comentar en el vídeo, pero lo dejamos porque si no nos alargamos. Se cataloga como uno de los experimentos fallidos en la búsqueda del éter luminífero. Entonces, de hecho, se conoce como fallo de Airy, este experimento. Seguimos. Esto provoca una inquietud en la comunidad científica y entonces quería ver, pues vamos a ver ahora la otra manera para detectar el movimiento de la Tierra en la órbita. Entonces bien, tiene lugar los famosos experimentos de Michelson-Morley de 1887. ¿Qué hacía aquí? ¿Qué se hacía aquí? Pues Morley lanzaba desde este interferómetro, lanzaban rayos de luz en 4 direcciones. Una en la supuesta dirección de la Tierra en la órbita, otra al contrario, una de forma perpendicular hacia otra. ¿Qué ha ocurrido? Entonces esperaba confirmar la velocidad de 30 km por segundo. Michelson ya tenía aparatos que podían detectar perfectamente la velocidad de la luz. Era el primero que lo detectó, ¿no? O sea, y el interferómetro era sensible para detectar esa desviación. ¿Qué ha ocurrido? No he encontrado desviación significativa. Entonces, primero, proclaman este experimento nulo, ¿no? Lo proclaman nulo. Y segundo, es uno de los experimentos más sonados que luego va a dar lugar a la teoría de la relatividad, explicando el por qué no hay confirmación de esa velocidad. Sin embargo, el experimento no da el resultado nulo. Detecta una desviación de la velocidad de la luz. Detecta que algo impedía que la luz no viaje de la misma manera hacia adelante que hacia atrás. Y él en sus experimentos, cuando lo publica, dice el corrimiento esperado de la franja tendría que ser de 0,40, que es el que corresponde a la velocidad 30 km por segundo. Sin embargo, encontraba mención de 0,20 parte y 40 parte, ¿no? Y entonces, o sea, 0,02, 0,01. Y entonces lo proclama nulo. ¿Pero qué velocidades son esas? Esta en concreto es 0,75 km por segundo. ¿Qué tiene que ver eso con la Tierra? Vamos a ver. La Tierra tiene una velocidad lineal en Ecuador de 0,45 km por segundo. Muy próximo a esto. Por lo tanto, ¿qué podía haber detectado el experimento de Michelson-Morley? Podía haber detectado realmente el arrastre de éter por la superficie terrestre. Además, ocurría una cosa muy curiosa. Él no obtenía estos resultados en toda parte. Estos resultados aumentaban conforme con la altitud y también disminuían conforme a la latitud, conforme iban al norte. ¿Qué quería decir? Pues justamente lo que es de esperar del globo terráqueo. Pues donde mayor velocidad lineal tenemos es en el Ecuador, donde esta velocidad disminuye es cerca de los polos, ¿no? Porque aquí la circunferencia es más pequeña. Y por otra parte, en la latitud se aleja del centro, ¿no? ¿Cuál es la interpretación? ¿Cómo se podía interpretar este experimento?
la Tierra no se mueve. Eso es lo que dice el experimento. Lo siento mucho, pero que no se mueve. O sea, vamos. Naturalmente, vamos, decir eso realmente es una barbaridad, eso lo sabemos todos, ¿no? O sea, tira para atrás, ¿no? ¿Cómo puede ser? Ahora resulta que tal. Y entonces, pues, proclaman este experimento nulo. Bien. Por esto este sujeto, ¿no? Este geocentrista en concreto dice, oiga usted, entonces, de Maximoli vamos a la gravedad, porque dice, la velocidad, esto no indica la diferencia de velocidad hacia adelante y hacia atrás. ¿Por qué? Porque la velocidad de la luz es constante en cualquier sistema inercial. Pero eso lo saca de la manga. ¿Por qué? Porque eso implica que con la velocidad, solamente con la velocidad, ¿qué ocurre? Longitud se encoge, masa incrementa, tiempo cambia. ¿Esto qué es? ¿Por qué yo tengo que creer en eso? Todos percibimos que eso es constante. ¿Por qué tengo que...? ¿No? Ya hablaré más de la velocidad de la luz. Seguimos. ¿Qué ocurre? Pues en la comunidad científica se considera que este experimento no es como nulo. Sin embargo, los investigadores recientes, uno de ellos, por ejemplo, Héctor Munera, es un científico español, ¿no? No es geocentrista, pero él dice en varias revistas científicas de alto nivel, dice, los experimentos de Maximoli revisados, errores sistemáticos, consistencia entre experimentos de entrenamiento y compatibilidad con el espacio absoluta. Dice, a pesar de calificado como un experimento nulo, es cuantitativamente mostrado que los resultados del experimento original y de las demás repeticiones nunca han sido nulos. Bien. Entonces, él dice, oiga, no digan que esto es nulo. Ahora, él busca otra solución, ¿no? Entonces, también hubo otro investigador que también investigaba, buscaba detectar el éter, ¿no? El movimiento de, o sea, detectarlo, medir sus propiedades, etc. ¿No? Dayton Miller, que fue ninguneado, dejado de lado totalmente por Einstein y también por la comunidad científica de entonces, aunque era un físico extraordinario. Él mismo dice, pero si Michelson obtiene lo mismo que yo, el experimento no es nulo, detecta algo. Y entonces él mismo dice, parece que la teoría de relatividad está tan aceptada para muchas personas que sencillamente miran por encima de las aparentes discrepancias. En la ciencia también hay modas y hay lo políticamente correcto. No es todo tan aséptico como muchos creen, ¿no? O sea, ya comentaremos, ¿no? Bien, otra vez dice, en otro trabajo dice, esto es el puzzle que falta en toda la historia. Bien, seguimos. Bien, otro experimento que confirma lo mismo. Vamos a saltar esto. Bien, seguimos más comentando lo que acabo de decir. Bien, llegamos a 1913, experimento de Sagnac. Este experimento realmente es prácticamente ocultado. Prácticamente, ¿no? O sea, en la teoría, en la literatura científica. ¿Qué demuestra? Rompe con, vamos, que destruye la teoría de la relatividad, tal cual. Aunque sí, ¿él qué hace? Tiene una plataforma giratoria que la hace girar 2 revoluciones por segundo. ¿Para qué? Él quiere decir, vamos a ver qué pasa con la luz al mover el aparato. Entonces, él emite la luz, tiene aquí un espejo semiconductor, o sea, por un lado va una luz, por otro va otra, de un color, de otro color, ¿no? Que van a la misma velocidad, cuando están en reposo va a la misma velocidad. ¿Qué ocurre? Hace rotar el aparato de manera que un rayo de luz va continuamente en contra de la rotación y el otro va en el sentido de la rotación, ¿no? Bien. ¿Qué ocurre? Al final llegan en tiempos diferentes. O sea, una luz llega antes que otra. Eso es un resultado bárbaro. O sea, en un mismo sistema ha ocurrido que
la luz, vamos a ver, entre estos espejos la distancia es la misma y la luz ha tardado simplemente menos tiempo en hacerlo, menos tiempo en negarlo. ¿Qué ocurre? Les enseño dos cosas. Existe un espacio absoluto y la velocidad de la luz es variable. Tercero, existe algo que se ha opuesto a que la luz avance. Esos son ese cuerpo, digamos, ese espacio de partículas subatómicas, el éter, ¿no? Y era demostrado fuera de toda, vamos, con total evidencia. Pues este experimento está, vamos, silenciado totalmente. Últimamente, no obstante, algunos lo comentan, intentan mostrarlo compatible con la relatividad. Dicen que la teoría de la relatividad especial es compatible con la... no es compatible con sistemas rotacionales. Entonces han tenido que, Einstein tuvo que recurrir a la teoría de relatividad general y entrar en cálculos tensoriales muy complicados para poder justificar, etc. Miles de ecuaciones para poder confirmar esto. Vamos. Bien. Este experimento, digo, este efecto, no obstante, este efecto a la hora de la práctica es el que se utiliza en los satélites, porque, digamos, para mandar y también en aeronaves. ¿Por qué? Porque simplemente detecta la rotación. Oye, por la cuenta que me trae, ¿no? Yo siempre puedo conseguir ver en qué situación estoy debido a esto. Es decir, a la hora de utilizarlo, prácticamente se utiliza. Para GPS se utiliza. ¿Por qué? Porque satélite en algún momento de aquello que tiene un movimiento, mandan una señal en forma, en la dirección del movimiento y otra vez a la contra. Pues incluyen este efecto señal para poder detectar esa diferencia de tiempo. Es decir, a la hora de la edad se utiliza, sin embargo, no se extrapola, no se reflexiona sobre sus últimas consecuencias. Seguimos. Bien. Más. ¿Seguimos? No. Bien. ¿Qué ocurre ahora? Pues la confusión sigue presente, ¿no? O sea, realmente lo que demostró Sagnac, él siempre lo interpretó. Esto no confirma la teoría de la relatividad. Entonces dijeron, oye, hacemos otra cosa, ¿no? Llega en un juego otra vez Michelson, pero Morley se había muerto, entonces trabaja con él, y le dice, oye, vamos a ver ahora un experimento similar al de Sagnac, diseñado para detectar la rotación. A ver si confirma, o sea, para detectar el éter rotante, ¿no? Para ver si ahora podemos obtener un movimiento de éter, ¿no? Bien, ¿qué es lo que hace? Construyen una tubería de 1 milla de longitud, ¿no? De manera que iba hacia adelante y hacia atrás. Entonces, ¿qué hace? La luz la manda también en dos direcciones, una en un sentido, otra en otro, igual que enseñar. Sin embargo, esta tubería no se rota. ¿Por qué no se rota? Porque dicen, ¿para qué? La Tierra está rotando. Vamos ahora a detectar el movimiento de la Tierra, ¿no? A ver si podemos detectar esta rotación y a ver si podemos obtenerlo, incluso en órbita, etc. Pues resulta que este experimento efectivamente detecta la rotación de la Tierra con una precisión de 2%. Sin embargo, no detecta orbitar la Tierra. Es decir, era tan preciso para detectar el movimiento de éter sobre la superficie de la Tierra. También se podría interpretar que es la Tierra la que está rotando dentro del éter, ¿no? Pero si detecta la rotación de la Tierra o del éter alrededor de la Tierra, ¿cómo que no detecta su traslación de la órbita? ¿No? Esa era la pregunta. Bien. Pues estos experimentos, sobre todo, vamos, yo he visto, vamos, no lo he puesto, pero vamos, o sea, testimonio de físicos, doctores en la relatividad, diciendo, hasta hace pocos años no he tenido constancia de los resultados del experimento de Sagnac y de Michelson-Gall, porque eran incómodos. Bien.
seguimos un poco más, ¿no? Bien, entonces, luego hemos dicho que ya con la aparición de Michelson, del experimento de Michelson-Morley, hemos llegado a la necesidad de construir la teoría de la relatividad, porque decía ya la velocidad de la luz es constante en todo sitio, ¿no? Pues bien, pero eso es tan cierto, lo de la teoría de la relatividad, eso todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Entonces, esta es un poco una de las paradojas, ¿no?, de los gemelos famosas, ¿no?, que utiliza Einstein para demostrar la teoría, que es una cosa también curiosa, porque utiliza un experimento, digamos experimento entre comillas, imaginario, porque eso no puede tener lugar. Es decir, un gemelo que va en la nave a la velocidad de la luz, vuelve, tarda unos minutos en el vuelo y el otro ya se ha hecho viejo. ¿Por qué? Porque para uno tiempo tarda menos y para otro tarda más debido a la velocidad, ¿no? Bien, pero esto mismo está rebatido totalmente, se ha opuesto, nada más que Dingle, en varios trabajos suyos, ha escrito libros Ciencia en la encrucijada, pero no era uno cualquiera. Dingle era presidente de la Sociedad Real Astronómica, ¿no? Era un filósofo, o sea, un físico. Era un renombre. Y él escribía artículos rebatiendo a Einstein, ¿no?, pero no se le querían publicar prácticamente en las revistas más prestigiosas hasta prácticamente su muerte. Seguimos. Dice, vamos a ver. Entonces, dice, cuando Dingle empezó a decir cosas como estas, ¿cómo determinar qué reloj, A o B, avanza más despacio cuando los dos están en movimiento relativo uniforme? Es decir, aquello que va en la nave resulta que va a una velocidad. Oiga usted, pero ¿no dice usted que aquí lo que importa es la velocidad relativa? Por lo tanto, cuando se mueve uno, también el otro se mueve respecto a este. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre una paradoja real. Eso no se sostiene. Entonces, dice, la teoría de la relatividad es creída algo de tal complicación que únicamente se puede esperar que un grupo muy selecto de especialistas la pueda entender. Pero de facto esto es sencillamente falso. La teoría en sí misma es muy simple, pero está pura y llanamente, sin necesidad alguna, envuelta en un ropaje de oscuridad metafísica con el que en el fondo no hay nada que hacer. Pero naturalmente decir esto contra algo tan aceptado en la comunidad científica pues no quedaba bien. Entonces pues estaba destinado a silenciamiento. Bien, por eso dice, la teoría de la relatividad es inconsistente y no sirve para describir el mundo. O sea, esto es así, es contradictorio. Seguimos. Por eso dice, ¿cómo se ha conseguido un engaño tan elaborado? Él era heliocentrismo, él no era geocentrismo, lo que le faltaba, ¿no? Sí, lo que le faltaba. Sí, así dice, ¿cómo se ha conseguido un engaño tan elaborado? ¿Dónde está la falacia en unas ecuaciones que permiten probar lo imposible? Todo está, responde Dingle, en una triquiñuela elaborada por Einstein y soportada sin rechistar por todas las legiones de seguidores, en la que para ser variables en cantidades constantes, con masa, tiempo, longitud, elige un cuarto elemento claramente variable, tal como la velocidad de la luz, y lo define como postulado, sin ninguna evidencia, tener un valor constante. Y ahora nos encontramos que si esta variable es insertada falsamente en los cálculos como una constante, entonces las matemáticas no fallan, pues deberían hacerlo, para demostrar que las constantes son variables. O sea, con las ecuaciones tú puedes hacer muchas cosas, muchas. Pero hace falta que eso describa la realidad de forma coherente y lógicamente válida. Bien, seguimos. Bueno, comentaré uno de los experimentos muy significativos de los últimos años, muy llamativo, muy curioso. Se llama paradoja lunar. Cuando los astronautas de Apolo estuvieron en la Luna, dejaron varios espejos, 4 o 5 espejos, uno no dejó de funcionar, pero 4 siguen funcionando. De manera, ¿para qué lo hicieron? Para detectar, en primer lugar, la distancia exacta en centímetros, en milímetros, de Tierra a la Luna, ¿no? ¿Por qué? Lanzaba un haz de luz desde la Tierra hasta la Luna y esperaban a que retorne. Medían tiempo, ¿no? Medían
tiempo y veían qué ocurre, ¿no? O sea, cuánto tiempo tarda y sacaban distancia exacta en cada periodo del año, cada día correspondiente, ¿no? Y observaban qué pasa con la Luna y la Tierra, o sea, si está a la misma distancia, se acerca, se aleja, tal. Una cosa curiosa que han obtenido que en estas últimas 4 o 5 décadas, la Luna se aleja unos 4 centímetros al año. Es de una manera constante, de momento es una constante, se aleja unos 4 centímetros al año. Bien. Pero